Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este muy importante sábado ya, el 30 de septiembre de 2023, ya cerramos otro mes muy importante y bueno, importante porque precisamente el día 28 de septiembre conmemoramos el Día por el Derecho al Aborto. Y bueno, sabemos que en este Museo de la Mujer, la Federación Mexicana de Universitarias ha luchado por muchísimos años porque este derecho a la libre desarrollo de la personalidad, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sea ahora por fin reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Pero bueno, todavía falta mucho trabajo al respecto. Ya haremos mesas al respecto sobre estos temas próximamente. Y bueno, pues disculpen un poco la demora, pero a veces las cuestiones de internet, cuestiones similares, pues nos impiden comenzar a tiempo, excepcionalmente. Y bueno, pues antes que todo, quiero darles la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas al Museo de la Mujer, Centro de Difusión de una Cultura de Igualdad Sustantiva entre las personas. Y bueno, mujeres y hombres, y bueno, vamos a comenzar con un tema que a mí me parece muy importante porque porque se refiere a aspectos orales de los derechos a la salud. Es decir, el derecho a la salud no solo significa la ausencia de enfermedad, sino el que tengamos, ahorita lo vamos a ver más con mayor detalle, no solo quiere decir que sea la ausencia de enfermedad, sino que tengamos acceso a todas las herramientas, a todas las formas para garantizar que tengamos las mejores condiciones en nuestros propios el desarrollo tanto físico como mental. Ahora, cuando existe la enfermedad, el tema de los medicamentos, el tema de las soluciones a la enfermedad por vía de la ciencia, pues también es un derecho. Pero este derecho sabemos que se encuentra supeditado a aspectos económicos, monetarios, y esto también ya trasciende a un tema fundamental que es el derecho a la igualdad. Aquí en este taller hemos hablado en varias ocasiones, primero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hemos hablado de la COVID y estos derechos económicos, sociales y ambientales y su justiciabilidad. ¿Qué quiere decir la justiciabilidad? Es cómo este tipo de derechos podemos hacerlos efectivos y materializarlos en la vida común, en la vida real. Ahora, cuando hablamos de medicamentos, entra dentro de todo este margen, este panorama, que es bastante interesante. Y bueno, retomando un poco este aspecto del derecho a la salud, vamos a hacer esta charla mencionando, ahorita vamos a dar los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Yo les invito, por favor, que quienes nos estén viendo en esta tarde, participen, comentemos y tengamos una interacción para que sea algo mucho más dinámico y sobre todo que sea algo que nos nutra a las personas que estamos hablando de estos temas. La Organización Mundial de la Salud considera la salud, como comentábamos hace un momento, como un aspecto físico, psíquico y social, y no solamente como ausencia de enfermedades, incluyendo, por tanto, un componente subjetivo que se ha de tener en cuenta al abordar este tema. Entonces, vemos que la cuestión de la salud no solamente tenemos que vincularla con aspectos físicos, sino también con aspectos psíquicos, mentales y también sociales. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Cómo ya vamos incorporando y vamos ampliando nuestro concepto de salud a aspectos incluso sociales, que también ya abordaremos ese tema posteriormente. Ya hablaremos también en otros momentos del derecho a la salud mental o psíquica, el derecho a la salud social. Vamos a ir partiendo este importantísimo tema en diferentes facetas y por ahora vamos a comenzar con algo que finalmente es este punto de la justiciabilidad en el acceso a los medicamentos.
Creo que todos y todos hemos tenido en algún momento una situación de problemas de salud, es decir, un malestar, una situación que nos impide desarrollar nuestras demás labores. E incluso también a veces no solamente en nuestras propias personas en lo individual, sino también personas queridas posiblemente cercanas, o en el tema también de cuidados a quienes tenemos que cuidar, que por problemas que precisamente tienen que ver con la condición de la salud en este caso. Pensemos en el ejemplo de la salud física o psíquica mental. En estos aspectos, la gran pregunta es, si sabemos nosotros que hay una solución a este problema, a este malestar, a través de un medicamento, lo justo, lo lógico sería tener acceso a este medicamento. Sin embargo, esto desgraciadamente no sucede en gran parte de los casos de las personas que padecen una enfermedad. Esto es algo bastante importante. Es un tema oral en el acceso a todos los demás derechos humanos, porque si las personas no tenemos un tema de salud plena, vamos a llamarlo así, o funcional, incluso me quedo en funcional, no vamos a poder desarrollar nuestras demás actividades y por tanto, no vamos a poder ejercer nuestros demás derechos. Entonces, aquí viene otro aspecto, cómo vamos a mirar qué medicamentos, incluso cuando hay acceso a los medicamentos, puede ser, pensemos en la vía de la seguridad social, que no es gratuita. Ojo, no confundamos la seguridad social, el tema, por ejemplo, en el caso de México, que conocemos como el Instituto Mexicano de Seguridad Social o el ISSSTE, no nos está regalando los medicamentos. Esos medicamentos se pagan con los impuestos de los ciudadanos. Es un servicio público que está subsidiado, que está sustentado, que está pagado por los impuestos de las personas, de nosotros, de nosotras, quienes pagamos impuestos, sostenemos al sistema de salud y por tanto tenemos todo el derecho de exigir que este sistema sea funcional y que no solamente vayamos a un hospital y nos den un paliativo, es decir, cualquier medicamento solamente para aminorar un poco la molestia, cuando verdaderamente se puede estar generando un problema mayor que podría haber sido solucionado desde antes y no solamente con estas medicinas paliativas, ¿no? Entonces, es un tema, como les digo, bastante amplio, es todo un mundo de aspectos que hay que considerar, y más aún cuando ni siquiera existen los medicamentos que necesitamos para poder combatir una enfermedad, ya sea, puede ser degenerativa, puede ser crónica, puede ser en el momento, pero ese es el tema fundamental que pretendemos hablar en este día. Por eso vamos a dividirlo en la justiciabilidad del derecho a la salud como consecuencia en el acceso a los medicamentos. Vamos a hablar de dos casos extranjeros de derecho comparado de Ecuador y Colombia, donde sus cortes constitucionales hicieron un estudio al respecto sobre la justiciabilidad de los derechos al acceso a los medicamentos y criterios también mexicanos recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos sentencias muy importantes que han emitido recientemente la Suprema Corte de Justicia mexicana sobre estos puntos. ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa mucho aquí destacar los casos de la Corte mexicana? Porque recordemos que a partir de la reforma constitucional que hubo recientemente en 2021, los precedentes de la Corte mexicana ya son jurisprudencia también obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales que imparten justicia en nuestro país. Es decir, las sentencias de la Corte mexicana basta que tengan una mayoría de 4 votos en el caso de las salas para que estas sean obligatorias para los demás órganos jurisdiccionales y por tanto es muy importante que conozcamos su contenido, porque estos criterios que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son el amparo en revisión 227-2020 y el amparo en revisión 82-2022, que se refieren a nuestro derecho al acceso a los medicamentos, son completamente exigibles para todas las personas
a partir de que generaron una jurisprudencia obligatoria en términos de esta reforma constitucional que les estoy comentando. Y bueno, vamos a ver brevemente que, como hemos hablado, como les digo brevemente, en otras ocasiones, en otros momentos, perdón, se me cayó. Precisamente como hemos hablado en otras ocasiones, es muy importante que veamos cómo los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, pero es importante materializarlos. Es decir, a mí no me sirve de nada que yo tenga un derecho determinado si nada más dice en el papel, si no tengo manera de que este derecho verdaderamente yo lo vea reflejado en mi vida. Y a esto le llamamos precisamente su justiciabilidad, su acceso a. No me sirve de nada que a mí me diga que tengo derecho a la educación, pero en mi comunidad no hay escuelas, o las escuelas que hay están cerradas, o hay una deficiencia en la asistencia de los profesores, o etcétera. Entonces, este derecho realmente no está culminado. ¿Cómo podemos hacerlo verdaderamente efectivo? Desgraciadamente, no debería de ser la forma. Pero una de las formas que hemos trabajado en ese taller a lo largo ya de 10 años que cumplimos precisamente en este año, es mencionar una manera posible de hacer eficaces estos derechos, es tocar la puerta de los tribunales, que es a lo que llamamos el acceso a la justicia, a lo que llamamos cómo los podemos hacer justiciables, cómo podemos exigir que un derecho determinado realmente lo podamos disfrutar y realmente sea real, sea efectivo y no solamente se quede en el papel, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro fue durante la pandemia de la COVID, los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora también ambientales, han mostrado su relevancia, y más en el caso de las mujeres y las niñas, quienes han resentido de manera multifactorial discriminaciones y violencias. Y en este caso, organizaciones internacionales como la ONU han expresado su preocupación de este importante problema, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a los salarios dignos, a la seguridad social, a la alimentación. Ahora también vamos, por supuesto, a sumar a los derechos ambientales, a un medio ambiente. No pueden estimarse inferiores de los conocidos como el derecho a la personalidad, a la vida, a la libertad, la asociación del credo, y solo por mencionar. Ya como les digo, hemos hablado de estos temas desde en otras trincheras, y también en este taller hemos hablado ya del tema, incluso hemos hablado del tema del medio ambiente y cómo todo esto se constituye en derechos indivisibles, universales. No hay ningún derecho de todos estos que estamos mencionando, ningún derecho es menos o más que otro. Todos son interdependientes. No podemos decir que es más importante el derecho a la educación que el derecho a la salud. No podemos decir que es más importante mi derecho a la libertad de expresión que mi derecho a un libre desarrollo de la personalidad, porque finalmente todos son interdependientes. Pero la diferencia está cuando a mí se me está vulnerando alguno de todos estos derechos. Cuando alguno de todos estos derechos se me está disminuyendo, violando o no reconociendo, es cuando tenemos que considerar cómo lo vamos a hacer accesible y cómo va a ser esto justicial. Ahora, una vez dada esta introducción, tenemos que concentrarnos en el punto de lo que es el derecho a la salud. Ya vimos una pequeña introducción de lo que es este derecho, muy breve por supuesto, pero aquí el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya conocido también como el PIDESC, dice que el derecho a la salud es el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ¿sí? Y esto aquí nos puede generar una primera pregunta.
¿Cuál es el derecho más, el mayor nivel posible de salud? Y aquí viene un muy importante punto, porque cualquier persona tiene este derecho a que si considera que algún factor de su cuerpo, de su forma de desarrollarse, de su psique, de su entorno incluso, fíjense qué interesante, del entorno, está afectando su salud. Aquí es donde vamos a comenzar a considerar cómo hacer justiciable este derecho. Primero hay que identificar de dónde puede provenir este punto. Pensemos en un ejemplo del aspecto físico, que son los ejemplos que tenemos en los casos, porque son, digamos, los más lacerantes en cuanto a que el estado físico, sabemos, y psíquico, sabemos que cuando atrofia, cuando daña, pues nos impide, por supuesto que nos impide desarrollarnos en muchos aspectos. Y esto es completamente cierto. Quienes hemos padecido alguna enfermedad mayor o menor, sabemos perfectamente que esto nos impide avanzar en muchos aspectos. Y de ahí que sea tan importante encontrar una solución a este tipo de situación desafortunada, llamémosle así. Y por ello, ahora pensemos en un ejemplo social, ¿no? En un ejemplo social, imagínense ustedes que hay un tema de contaminación ambiental que ya nos está afectando, está afectando a la salud. Es decir, aquí ya hay un contaminante, hay un factor externo, social, ambiental también, que está no solamente afectando a nuestra salud física, sino también al entorno. Entonces, todo esto tiene que ver con aspectos, fíjense qué interesante, que tienen que ver con el derecho a la salud. Otro ejemplo, si ustedes viven en un lugar donde constantemente hay violencia, como está sucediendo desgraciadamente en muchos lugares de México, y del mundo, por supuesto, pero me concentro en mi país. Esto ya está afectando emocional y psíquicamente a las personas que habitan esa comunidad, ese lugar. ¿Por qué? Porque ya el miedo, la ansiedad y muchos factores psicológicos, mentales y físicos que también se van a reflejar en el físico, van a afectar a partir del entorno social. Se dan cuenta que la cosa me parece muy interesante y después en algún taller posterior hablaremos a más detalle por este tema del derecho a la salud desde el aspecto social, que es un factor que me parece que no hay que dejar, porque no podemos naturalizar las violencias diversas, porque nos están afectando física, mentalmente y en nuestro entorno. Entonces es algo bastante importante. Ahora, si ya empezamos a identificar que hay un problema que hay que solucionar en nuestra salud o en la salud de personas cercanas, queridas, o de quienes somos responsables de cuidados, me refiero, ya sea por obligación o deberes, cuando pensemos en padres, tutores, madres, o personas mayores, en fin, todo este tema que tiene que ver de personas terceras, de algunas a quienes tú tienes que procurar en su salud o en tu propia persona. Primero hay que identificar cuál es la situación concreta y de ahí vamos a preguntarnos lo primero, cuál es el acceso a un médico, una médica que sea realmente profesional y nos permita identificar cuál es el problema. A partir de esto, notamos cómo la consecuencia sería tener acceso al medicamento. Y el acceso al medicamento ya viene a ser el primer punto fuerte a tratar, porque este medicamento, si a mí me dicen que tengo un padecimiento determinado y que existe un medicamento en el mercado que puede solucionar mi padecimiento, controlarlo, por lo menos aminorarlo, pues yo diría, pues lo voy a consumir. Bueno, quienes quieran consumirlo, porque también debe ser voluntario querer consumir un medicamento, ¿no?
parte del libre desarrollo de la personalidad. Se dan cuenta cómo los derechos son interdependientes, ¿no? Porque si una persona no quiere un tratamiento determinado, pues tampoco la podemos obligar. Y esto es un tema también que no viene a colación, pero es todo un tema. Y bueno, aquí vamos a ver que lo ideal sería como si sabemos que existe un medicamento, un tratamiento adecuado para mi enfermedad, ¿por qué no tengo acceso a él? ¿No? Por aspectos económicos, evidentemente, no hay otra respuesta. Y bueno, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son los que se empiezan a cuestionar todos estos aspectos y porque pues, se confronta con el problema de la exigibilidad y justiciabilidad a partir de que se ha considerado que el Estado tiene una función programática para su cumplimiento. Este aspecto de lo programático, les digo en palabras más, palabras menos, se hizo muy comodino en algún momento de la historia cuando surge el reconocimiento de estos derechos. Dicen, pero estos derechos, los económicos, sociales, culturales y ambientales, son programáticos, es decir, el Estado podrá paulatinamente irlos cumpliendo, porque es imposible que los cumpla de manera inmediata. Pero afortunadamente este concepto de lo programático de los derechos humanos ya ha sido completamente desuso, porque ya nos hemos dado cuenta que por supuesto que no podemos bajar abajo de la alfombra el tema ambiental, no podemos soslayar el tema de la relevancia que tiene la seguridad social. No podemos dejar a un lado los aspectos que impactan en la igualdad de salarios, el tema de el derecho a la educación integral, etcétera. Porque ya nos estamos dando cuenta que esto, por supuesto que tiene la misma relevancia que nuestro derecho a la libertad personal y aspectos que antes se dividían como los famosos derechos civiles y políticos, casi versus, casi ponían con estos, ¿no? Pero eso es un tema histórico que ya hemos hablado en ese taller, que tiene que ver cuando surgen estos tratados internacionales, donde en ese momento histórico había esta formación de estados comunistas, socialistas en el mundo y estados que se consideraban liberales democráticos, lo cual ni existe una cosa ni existe otra a mi punto de vista, pero el punto es que por eso estos tratados, pero actualmente ya este punto está en desuso porque ya nos hemos dado cuenta que todos los derechos, como dijimos al principio, son universales, interdependientes, indivisibles, es decir, todo tiene, no hay una jerarquización de derechos, ¿sí? Entonces, y es el punto de cómo vamos a hacer que estos derechos realmente sean accesibles y justiciables. Y, por ejemplo, en el caso de esta sentencia de Ecuador, me parece muy interesante porque entre los diversos aspectos que analizó la Corte de Ecuador, recuerden que yo procuro traerles casos aquí al taller que sean de Latinoamérica o de países que tienen un sistema similar a nosotros, para que en este caso la información pues sea lo más accesible y similar a la que necesitamos aquí. ¿Por qué lo digo? Porque evidentemente en países nórdicos, en países donde el tema de la salud así tiene otra situación, pues no nos sería de tanta utilidad porque aquí en México estamos en una situación donde personas que padecen cáncer, por ejemplo, e incluso son menores de edad, no tienen acceso a lo básico, cuando en otros países su problema de salud y acceso a medicamentos tal vez esté en una situación bastante distinta, ¿no? De ahí que por eso me importa tomar casos similares a como vivimos aquí en México. Bueno, en este caso, la Corte Constitucional de Ecuador fija, destaca la profundización en todo el derecho a la tutela judicial efectiva en caso de acceso a medicamentos, ¿sí? Y a su disponibilidad. En ese sentido, la Corte fijó directrices e indicadores que los jueces y juezas deben considerar al momento de resolver demandas
de protección relacionadas con violaciones al derecho a la salud que se van a tomar en cuenta para esta presentación, ¿no? Ahora, por otra parte, se ha constatado que en los últimos años hay una creciente tendencia, fíjense qué importante, a la judicialización con relación al derecho a la salud y acceso a medicamentos. Por lo que en Ecuador, atentos a que el Estado es responsable de garantizar el goce del derecho a la salud y por consiguiente de todos los factores determinantes para alcanzar el buen vivir, esta sentencia se toma como jurisprudencia pendiente a ley. Es decir, la jurisprudencia que emitió Ecuador en este tema de acceso y disponibilidad de medicamentos se considera que puede y que debe trascender a convertirse en una ley, dada la relevancia que tiene el tema. Y aquí es donde vemos, en el caso de lo que tiene el objetivo vital de análisis de sentencias, es analizamos jurisprudencias que les llamamos quito, que les llamamos fuertes, porque tienen una resolución tan relevante que involucra el deber hacer del Estado, pues en este caso, que su contenido no puede quedar únicamente aislado para el beneficio de las personas que participaron en el caso. De ahí que sea un precedente tan importante y debemos conocerlo por lo menos para que sepamos en un momento dado si en el caso mexicano, y yo creo que sí, hay elementos de este precedente para que pueda construirse aquí un caso de manera similar, como hemos visto los casos que resolvió recientemente la Corte. Entonces, aquí se entra el tema de esta justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esta sentencia en Ecuador, como les dije, constituye un nuevo hito en lo que concierne a la exigibilidad y justiciabilidad de la doctrina que ha existido, porque ha existido un intento, un muy importante debate en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como les decía, por los derechos civiles y políticos, ¿no? Esto, digamos, es como si hablara de un bloque que en los derechos civiles y políticos, que no solamente importantes sin duda, se refieren más al aspecto individual, posiblemente así identificar a tu persona, a tu entorno como persona, me refiero como individuo, y en los derechos económicos, sociales y culturales siempre se había asimilado más como algo colectivo, pero actualmente ya se está haciendo por fin esta digamos, unión para darnos cuenta que no podemos dividir los derechos en qué es lo colectivo y solo lo individual, porque es necesario que haya esta simetría, que haya esta importancia de visibilizar que tanto unos como otros interactúan, vamos a llamarlo así, interactúan, y de ahí que sea tan importante que pues consideremos estos aspectos, ¿no? Y bueno, aquí un gran especialista, el doctor, Curtis en este caso, en un trabajo muy importante, pues sí, aborda este aspecto y dice que no es raro enfrentarse opiniones que negando todo valor jurídico a los derechos económicos, sociales y culturales, los caracteriza como meras declaraciones de buenas intenciones, de compromiso político y en el peor de los casos de engaño o fraude tranquilizador. Aunque se acepte la privilegiada normativa de los tratados internacionales, los instrumentos que establecen derechos económicos, sociales y culturales son considerados documentos de carácter político antes que catálogos de obligaciones jurídicas para el Estado, como es el caso de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos. Es decir, para empezar, ningún derecho humano que está contenido en tratados es fácil de materializar, pero estos derechos han sido siempre considerados como algo abstracto, llamémosle así, pero cuando ya aterrizamos los asuntos, como es el caso, nos damos cuenta que estos derechos absolutamente ni son abstractos, ni son de buena voluntad política, sino que realmente son un tema bastante serio, bastante real, por así llamarlo. Y por ello es que tenemos que analizar que en el caso de esta sentencia, lo relevante fue que se dijo
bueno, primero disponer que se tenga el Ministerio de Salud, que se garantice progresivamente el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, seguros y eficaces a quien lo necesite. Deberá desarrollar las metodologías necesarias para obtener el dato, generar la línea de base y medir el cumplimiento del acceso y disponibilidad de medicamentos. Es decir, el primer punto que necesitamos y que exigimos es que el Ministerio de Salud, en el caso de Ecuador, en este caso podemos llamar aquí la Secretaría de Salud, realmente haga un estudio serio y minucioso de qué medicamentos son los que existen en los hospitales públicos, en este caso los públicos, y cuál es la demanda de esos medicamentos, cuáles son las enfermedades que más se dan en estos espacios, y ver realmente con seriedad un estudio metodológico de qué es lo que hace falta en estos espacios, ¿sí? Entonces, por eso, ese es el primer paso que da esta sentencia, diciendo, paremos un poco, porque no se trata solamente de seguir diciendo no tengo este medicamento, o seguir diciendo, bueno, creo que por ahí había algo para lo que tienes tú, sino que es realmente algo serio, algo que hay que analizar con toda cientificidad, para que podamos considerar qué es lo que hace falta para empezar, ¿no? Y luego un acuerdo interseccional e interinstitucional para disponibilidad de acceso a medicamentos que tenga como objetivo coordinar a todas las entidades obligadas e involucradas a garantizar el cumplimiento del derecho desarrollado en la sentencia. Es decir, el tema del derecho de acceso a los medicamentos no solamente debe quedarse a nivel de hospitales que tienen un rango ya menos de federal, sino también tiene que estar en las entidades federativas. Recordemos que el derecho a la salud se rige, en el caso de México, por la Ley General de Salud, y esta ley es, digamos, es concurrente, que pertenece a aspectos donde se invocan facultades concurrentes, que quiere decir que el derecho a la salud es exigible desde todos los ámbitos de gobierno, desde los estados de la República, municipios, comunidades, etcétera, hasta los órganos que tienen que ver con lo que se considera el Pacto Federal. Es decir, el Pacto Federal lo que tiene que ver es que va a organizar cómo este derecho realmente sea eficaz. Y bueno, vamos a ver cómo el Ministerio también realice las gestiones de salud que sean necesarias para evaluar periódicamente la lista negativa de medicamentos con información actualizada y pública, con participación de la academia, organizaciones de pacientes y terceros interesados. Esta parte me interesa mucho comentarla porque fíjense qué importante. Esta sentencia lo que obligó a Ecuador es primero, tienes que hacer un análisis serio de los medicamentos que hay disponibilidad, aquellos que hacen falta en lo que tiene que ver con el servicio que se brinda. Luego, este servicio también va a involucrar a las entidades federativas y a todos los diferentes órganos de gobierno que tienen un vínculo en cumplir con este tema. Y luego, esto va a ser público. Ojo, esto también no solamente va a ser desarrollado por parte de personas que trabajan para el Estado, sino también personas de la academia y personas terceras interesadas, que en este caso evidentemente son los pacientes. ¿Por qué? Porque si solamente se hace de manera unilateral por el Estado, evidentemente, pues el propósito va a quedar igual, porque lo que se necesita es total coordinación y participación de quienes están interesados o interesadas en estos temas, y sobre todo, principalmente, quienes los están padeciendo de manera directa. Luego, el tema de otro tema importante de esta sentencia es que el Estado debe garantizar que no exista conflicto de interés en relación con el acceso y la disponibilidad de medicamentos por parte de todos los actores que intervienen en estos procesos, desde quienes prescriben hasta quienes conforman las entidades involucradas en las decisiones para la adquisición y distribución de medicamentos. Esa regulación incluirá protocolos, formatos de declaración de no tener conflictos de intereses de regulación y publicación en portales sobre beneficios recibidos por parte de la industria farmacéutica. Aquí es un tema toral, las farmacias, la industria farmacéutica.
no debe haber conflicto de intereses y aquí hay un tema muy importante, que quiénes son los proveedores de los medicamentos, quiénes son los que los venden, porque sabemos que el tema de la industria farmacéutica es un tema bastante fuerte, bastante delicado, porque sabemos que la mayor parte de los medicamentos que se distribuyen a nivel mundial están en un grupo de farmacias sumamente importantes y poderosas a nivel mundial. De ahí que ese sea uno de los aspectos a considerar cuando hablamos en que no debe haber conflicto de intereses, es decir, de ahí que también va vinculado con el aspecto de la transparencia, ¿no? De cómo se están llevando a cabo todas estas contrataciones. También la realización de jornadas de capacitación dirigida a los médicos y servidores públicos involucrados en la prescripción, adquisición y entrega de medicamentos sobre los contenidos de esta sentencia con el énfasis con el consentimiento informado y cuidados paliativos. También los controles periódicos institucionales y relevamientos de este seguimiento. Aquí entonces vemos que la sentencia de Ecuador es sumamente rica, es muy importante esta sentencia porque precisamente da un muy buen lineamiento, muy buen parámetro de cómo vamos a estudiar este aspecto del acceso a los medicamentos. Entonces, que no solamente se circunscribe a la persona que necesita el medicamento, sino que estamos hablando de todo un mundo, todo un aspecto, un entorno que va desde lo institucional, pero no solo lo institucional, sino la transparencia, sino la evaluación periódica y constante de qué es lo que se está comprando, de cuáles son realmente las necesidades, de cuáles son los recursos existentes para brindar este servicio, y bueno, eso es algo sumamente importante. El otro caso que vamos a estudiar es el caso de Colombia, en una sentencia también por demás importante de la Corte Constitucional Colombiana, donde se refiere al derecho fundamental a la salud y protección especial frente a las enfermedades catastróficas o ruinosas. En Colombia se define como enfermedades catastróficas todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas, todo tipo de cáncer, tumores cerebrales, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, secuelas de quemaduras graves, malformaciones arteriovenosas cerebrales, síndrome de triple trauma, aneurisma tóraco-abdominal. Y bueno, vamos, aquí solamente se están mencionando algunos temas, pero pensemos simplemente en el aspecto de insuficiencia renal crónica. No podemos estar en una situación donde las personas, sabemos que estos tratamientos a nivel de instituciones privadas son costosísimos, son muy caros, y también es solo un ejemplo, ¿no? Que millones de personas las padecen en el mundo y en México hay un alto porcentaje de personas que desgraciadamente requieren un tratamiento de esta índole. Pensemos en la diálisis, pensemos en todo lo que implica este aspecto. Y bueno, como el hecho de que la seguridad social tenga la posibilidad de cubrirlas. Entonces, de ahí que aquí también embona mucho la sentencia de Ecuador, porque en la sentencia de Ecuador está diciendo que tiene que haber un diseño institucional serio que evalúe muchos aspectos y muchos factores para poder brindar adecuadamente este tipo de servicios de salud. Luego, vemos que esta sentencia desarrolla el derecho a la salud como promoción y la prevención de una enfermedad, el derecho de acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces para el disfrute del más alto nivel posible de salud, y el acceso a medicamentos en calidad, segura, eficacia y disponible. El derecho a las personas pacientes al acceso a la información y al consentimiento informado. El derecho a la tutela judicial efectiva en casos de acceso a medicamentos.
Los indicadores para valorar el derecho a la disponibilidad de acceso a medicamentos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Fíjense que yo cuando leí esa sentencia, créanme, es muy valiosa, porque empieza a desarrollar, digamos, desmenuzar el derecho a la salud desde el aspecto de la importancia del medicamento y de que no solamente es que te den el medicamento, sino que el medicamento sea de calidad y que a su vez no solamente te lo den una vez, sino que realmente posteriormente sea disponible y para que la persona pueda seguir teniendo acceso al mismo y no solamente sea de una sola ocasión o de un momento determinado, si posiblemente el paciente va a requerir de mayor un tratamiento mucho más amplio. Y bueno, esto sería también otro aspecto que me parece sumamente relevante en esta sentencia, es además se va a indicar la disponibilidad de acceso a medicamentos tanto a nivel colectivo como individual. En un ejemplo muy reciente, el tema de la vacuna contra la COVID, que actualmente, bueno, sabemos que la pandemia pues nunca va a ser superada. Evidentemente la COVID nunca se va a terminar y de hecho está mutando en diferentes variantes. Esto significa que las vacunas que nos pusieron, bueno, que quienes decidimos vacunarnos bueno, en los meses cuando estuvo disponible la vacuna, pues esa vacuna en su momento sirvió para la variante que existía de COVID. Actualmente hay otras. Entonces, las vacunas que posiblemente estén ahorita accesibles no sean para esas variantes. Entonces, de ahí que sea necesario saber qué acceso tenemos a este tipo de medicamentos. No son medicamentos en este caso, pero vamos a considerarlo como parte de este tema, ¿no? El acceso a la prevención de la enfermedad. Y cómo, por eso es tan importante que reflexionemos sobre la importancia del derecho a la salud en todas sus vertientes y cómo, por supuesto, que en este caso el Estado es absolutamente responsable de la salud, en este caso, como sucede con la COVID, sabiendo que ya hay más variantes y que, bueno, esperemos que jamás vuelva a suceder lo que pasó en el año 2020 y 2021, pero estemos conscientes, seamos reflexivos y reflexivas al respecto y lo importante que implica tener vacunas accesibles para las personas que realmente estén actualizadas y que realmente nos garanticen que están considerando todas estas variantes y que van a reconocer nuestro derecho colectivo e individual a la salud y en este caso a la prevención de la enfermedad. En este caso, una persona presentó la acción de tutela contra el Ministerio de Salud por considerar que vulneró sus derechos fundamentales a su salud y vida digna, debido a que no se le entregó el medicamento ordenado por su médico tratante para la enfermedad que padece. Tenía 55 años en ese tiempo y desde los 12 años fue diagnosticado con leucemia linfocita crónica y hace 6 años con leucemia de células peludas, patología catastrófica por la que se ordenó el uso específico de medicamentos oncológicos. Tras controles médicos se ordenó la prestación de servicios de salud, entre estos el suministro de medicamento Interfol Alfa 2B, ¿no? El cual debe ser aplicado 3 veces por semana. Pese a que la prestadora de servicios ha generado las autorizaciones del medicamento, los establecimientos farmacéuticos no han efectuado la entrega real del medicamento, limitándose a recibir las órdenes médicas y a ubicarlo en la lista de espera hasta cuando el medicamento esté disponible. Circunstancias que han generado un mayor deterioro de su salud y un avance significativo. La prestadora demandada guardó silencio durante el trámite concedido por la juez de tutela de la instancia, y bueno, la Secretaría de Salud solicitó declarar la falta de legitimación y todos los elementos que nos explicando que tuvo de defensa la autoridad de salud. Y finalmente, en este caso, la jurisprudencia constitucional consideró que el derecho a la salud es un elemento estructural de la dignidad humana que reviste la naturaleza del derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, cuyo contenido ha sido definido
y determinado por el legislador estatutario y por la jurisprudencia de la Corte. En ese sentido, el servicio público de salud consagrado en la Constitución ha sido desarrollado como un derecho económico, social y cultural también, y legislativamente delimitado y depurado tanto como un aspecto que debe ser digno de protección. Y bueno, la Corte en este caso estudió el derecho fundamental debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, con fundamento en los principios de continuidad e integridad. Aquí vamos a ver cómo en el caso de acceso a los medicamentos se reconoce que este derecho debe ser complementado con dos palabras muy importantes, continuidad e integridad. ¿Por qué? Porque, como les comentaba hace un momento, si solamente estamos ante un derecho que se le da el medicamento una vez al paciente o para un tratamiento que le dure solo 2 meses, evidentemente este derecho no va a ser completamente garantizado. Luego, el servicio público a cargo del Estado se ha advertido que su prestación debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo sí es un aspecto que por supuesto que es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo también el servicio de medicamentos constituye una de las principales obligaciones que deben cumplir las entidades promotoras del servicio de salud, para lo cual se deben observar los principios de oportunidad y eficiencia. En este sentido, bueno, a mí me gustaría saber si tenemos ahorita alguna participación de las personas, sino para continuar hablando del punto. No sé si me las pueden mandar, por favor, me parece muy importante que interactuemos, porque yo ahorita me gustaría verlas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo fundamental. Y a mí me parece que las sentencias, tanto de Ecuador como de Colombia, nos están dando unas líneas de estudio argumentativo bastante serio de lo que también se prevé en la Constitución mexicana. Es decir, de lo que estamos hablando es cómo vamos a tratar de analizar este punto. Y bueno, ahorita vamos a tratar de contestar las preguntas al pendiente. Y bueno, la Corte Constitucional Colombiana concluyó que tratarse de personas que sufren de una enfermedad ruinosa, catastrófica, por disposición constitucional de desarrollo e integración del derecho a acceder a los servicios de salud, se protege de forma especial. Lo anterior cobra importancia cuando se trata de sujetos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como es el caso de quienes sufren enfermedades catastróficas, entre otras, como cualquier tipo de cáncer. Fíjense qué importante, ¿no? Esta palabra me parece muy, muy importante en cuanto al tema de acceso a los derechos. Debilidad manifiesta, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, siempre identificamos a los grupos vulnerables, es decir, aquellos grupos que sufren violencias multifactoriales, es decir, que no solamente por el hecho de ser privados de su libertad de expresión van a tener una repercusión de su persona, sino que además son periodistas, son indígenas o son tienen determinada situación en particular que les genera una mayor debilidad, una mayor vulnerabilidad. En estos casos, sabemos que aquí se reconoce de manera clara que una persona que padece una enfermedad tiene una debilidad manifiesta. Y obviamente, al tener esta debilidad manifiesta, requiere una tutela especial por parte del Estado. Es decir, aquí vamos a hablar cuando está muy de moda esta palabra perspectiva, ¿no? ¿Qué perspectiva de género? Perspectiva de la niñez, perspectiva de... En fin, bueno, aquí cuando hablamos de una persona que padece una enfermedad, tenemos que empezar a considerar que esta persona tiene ya una situación de debilidad manifiesta que obliga a que el juzgador o juzgadora realice su función con perspectiva de este tipo, ¿no? Considerando que la persona justiciable, es decir, quien va a tocar la puerta del tribunal, tiene una situación particular de vulnerabilidad. Y esto hace que se supla la queja, ese punto, obviamente, que es muy, muy importante.
y de ahí que sea muy interesante. Voy a comentar un par de lo que participa el público. Berta Salas, saludos desde Puebla, muchos saludos. Verónica Chavira, saludos desde Chihuahua, muchos saludos a nuestras queridas personas de Chihuahua. Tenemos un grupo, quiero decirles, en la Federación Mexicana de Universitarias, y también muy nutrido de amigas en Chihuahua. Y preguntas, Ana Karina, ¿es posible conocer los medicamentos que el gobierno esté obligado a proporcionar? Muy importante pregunta la que realiza, porque precisamente en el caso de Ecuador, parte de lo que obliga al Estado de la sentencia es que el gobierno sea transparente en el tema de los medicamentos. Es decir, nosotros deberíamos de tener, tenemos derecho a conocer qué medicamentos compra el Estado mexicano, a quiénes se los compra. Esos medicamentos, como les dije hace un momento, se pagan de nuestros impuestos también. Entonces, y no solamente es eso, no es un tema económico en un sentido estrictamente monetario, sino es un tema de dignidad humana y es un tema donde yo quiero saber qué medicamentos está comprando el Estado, a quiénes y por qué los están proporcionando a las entidades, se los están proporcionando a todas las entidades federativas, solo algunas. ¿Qué pasa con toda esta información? Esta información debe ser transparente, debemos tener acceso a ella, pero vemos precisamente en temas como México que el INAI, que tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, sabemos que estuvo no pudo funcionar en un buen tiempo. Pero estas son las preguntas que precisamente una institución, un organismo autónomo como el INAI, son las que nos ayudan a subir al Estado para que tú le puedas preguntar qué pasa con estos medicamentos o preguntarle simplemente por qué no hay este tipo de medicamento, qué está sucediendo con el acceso a mi tratamiento. Actualmente, y ya también lo hablaremos, vamos a tener una invitada muy especial. Yo ya estoy comprometiéndola desde ahorita, espero que acepten para el siguiente año, que es una psiquiatra, psicóloga muy relevante, que nos va a hablar del derecho a la salud mental, el acceso a la salud psíquica mental, y la importancia del acceso a los medicamentos en este ámbito. Y cómo actualmente en México se ha cerrado este mercado. Hay menos disponibilidad de medicamentos para este tipo de padecimientos y la gravedad que esto implica a las personas que lo padecen y a sus personas cercanas, sus familias. Porque recordemos que estos temas son de la mayor importancia y siempre se han invisibilizado como si no fueran enfermedades cuando sí lo son. Entonces, eso es solamente la punta del iceberg para la persona que pregunta. Sí, y por supuesto que es posible conocer los medicamentos, no sabemos si sea posible, pero de que el gobierno está obligado a proporcionar información, sin duda alguna el gobierno está obligado a proporcionar la información de lo que sucede con el acceso a los medicamentos que se dan principalmente, fíjate, son dos vertientes, aquí podríamos analizarlo así. La vertiente que más, digamos, más impacta, por así llamarlo, es la vertiente de la salud pública, de las instituciones que brindan salud, las prestan salud, en el caso de servicios públicos. Pensemos en el IMSS, en el ISSSTE, en clínicas locales, en servicios de salud de las entidades federativas, ¿no? De municipios, comunidades, todo lo que implica los diferentes órdenes de gobierno que existen en nuestro país, desde comunidades, municipios, entidades federativas, lo que llamamos la federación, etcétera. El ser federalismo, porque podemos hablar de muchas formas, muchas maneras de agruparse para maneras de convivencia, pero aquí lo importante es cómo, por supuesto que tenemos derecho a saber cómo están distribuyendo esos medicamentos y sobre todo qué medicamentos hay. México es un país donde desgraciadamente muchas personas padecen diabetes de diferentes niveles. Y digo desgraciadamente porque eso no nos afecta a todos. Todos, al menos la mayoría de las personas que posiblemente estén viendo en este momento, tenemos personas muy cercanas, muy queridas que padecen esta enfermedad o
incluso la padecen ya en sus cuerpos. Entonces, es un problema de salud pública bastante serio, muy importante. Y el acceso a los medicamentos, y bueno, preventivos, etcétera, vamos por todas las, pero ya el acceso propiamente a las insulinas y todo lo que esto implica, es sumamente fundamental. Y de ahí que sean tratamientos que sí exigen saber qué tipo de medicamentos estamos ocupando. Y también otras enfermedades que desgraciadamente, en el caso de las mujeres, los tratamientos que tienen que ver con el cáncer, por ejemplo, también son temas muy fuertes, muy importantes, donde también tendríamos que saber cómo son los tratamientos y, por supuesto, qué sucede en estos casos con absoluta transparencia, porque recordemos que el gobierno, la manera en que gasta los recursos públicos, implica que estos recursos deban de gastarse de una forma transparente. Es decir, tenemos que saber, los ciudadanos tenemos todo el derecho, las ciudadanas tenemos derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos. Esto es algo básico de cualquier estado que presume ser democrático. Y bueno, entonces, esta sentencia yo creo que es magnífica de Colombia. Para quien quiera la presentación, con mucho gusto la puede solicitar, con mucho gusto está disponible. Y bueno, esta sentencia viene a exigir, a materializar este importante derecho. En la actualidad, esta protección constitucional en Colombia, ahora también por la legislación, ha sido reforzada con la expedición de la ley estatutaria sobre el derecho a la salud, que reconoce los elementos y principios esenciales e interrelacionados del derecho y la garantía de integridad. Luego, ya que vimos estos dos casos de derecho comparado, vamos a analizar también los que dio la Corte Mexicana, en este caso, y que yo de veras les pido que los conozcamos, que los difundamos, porque estos criterios son jurisprudencia obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales del Estado, porque al ser votados por mayoría de 4 votos, bueno, en este caso por unanimidad, que mejor hacen que el contenido de estas sentencias en la parte de fondo, en la parte profunda, este contenido sea exigible para todos y todas nosotras a otros juzgadores y juzgadoras, ¿no? A continuación vamos a ver estos casos donde estas sentencias se vinculan con el tema de tratamientos para el VIH, cáncer, COVID-19 y salud mental, ¿no? Y bueno, uno de ellos fue un criterio, las providencias cautelares previstas en el artículo tal del ambiente de trabajo deben decretarse para evitar que se cancele a la parte trabajadora del goce del derecho a la seguridad social, en tanto se resuelve el juicio en los casos que demanden, fíjense, que demande el despido injustificado por padecer VIH, ¿no? Esta tesis, ojo, esta no es jurisprudencia obligatoria porque se emitió por un tribunal colegiado, pero no quiero caer en tecnicismo. Sin embargo, el contenido, por supuesto, que puede solicitarse a cualquier juzgador o juzgadora. Pero sí quería hacer esta aclaración, pero ya vi que los abogados aclarados tenemos muchos tecnicismos y solo quería aclarar que como un referente es muy importante, no obstante que no sea del todo obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales. Sin embargo, por supuesto que su contenido es muy valioso, muy importante, porque en este amparo que se resolvió en el estado de Veracruz por parte de a nivel federal, me refiero a instancias tribunales colegiados de sentido, lo que está diciendo palabras más, palabras menos, es que si una persona se enferma de VIH, siendo trabajadora en activo y tiene un despido injustificado, puede demandar, fíjese qué importante, puede ir a demandar el despido injustificado, obviamente, pero en lo que dura este juicio, tiene derecho a que se le siga proporcionando seguridad social. Fíjense qué importante, por favor, que este tipo de casos hay que difundirlos y hay que hacerlos de conocimiento de las personas que desgraciadamente padecen esta condición de tener el virus de inmunodeficiencia adquirido. Y bueno, por supuesto que si hiciéramos una estadística, yo creo que muchas personas que padecen esta situación
han sido despedidas de sus empleos de una manera posiblemente injustificada, y de ahí que sea muy importante el criterio que por lo menos dice que en lo que dura el juicio puede permanecer en el trabajo. Un trabajador solicitó ante la Junta en el estado de Campeche, bueno, se aplique su derecho a la seguridad social, y el tribunal negó progreso de la medida solicitada, por lo que el promovió juicio de amparo, o sea, en la primera instancia, y el juez dictó, bueno, primero sobreselló, y contra esta determinación, el recurso se fue a revisión después, y la justificación fue que sí se le debe de respetar este derecho, dice, para evitar que se cancele la parte trabajadora al goce del derecho a la seguridad social en tanto se resuelve el juicio. Y luego justificación es porque la autoridad laboral está obligada a salvaguardar el derecho a la salud en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, ¿sí? Y más aún, además, porque la Corte demostró padecer dicha enfermedad al promover el juicio, como el impuesto citado, y que dijo haber sido despedido por motivo de su padecimiento y por actos de discriminación en el empleo por pertenecer al grupo LGBTQ+. Es decir, aquí creo que nos recuerda el precedente que en su momento fue muy interesante en la película de Filadelfia, lo cual no queda nada lejos de la realidad. Hay casos así de discriminación. Primero por la preferencia sexual y luego por la cuestión de ya padecer la enfermedad, el virus, tener el virus, portar el virus. Y bueno, esto es bastante, desgraciadamente, es más común de lo que pensamos, no solamente queda en el cine o en las películas, sino desgraciadamente sucede también en aspectos reales, ¿no? de nuestra cotidianidad. Y bueno, no quiero leerles todo el contexto del caso, pero me interesa como que quede este aspecto, ¿no? De cómo se dio. No sé si, bueno, me van pasando si tienen más participaciones, por favor. Y bueno, otro criterio importante fue conceder en otro criterio también del Tribunal Colegiado, suspensión de plano del juicio de amparo cuando se concede contra la omisión de otorgar servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe precisarse con claridad sus efectos a fin de garantizar el derecho humano a la salud, ¿no? También esto quiere decir, en pocas palabras, que cuando se presenta un juicio de amparo y se pide, bueno, hay una suspensión inmediata que debe otorgarse sin que sea necesariamente solicitado, cuando se advierte por parte del juzgado que en este caso la persona puede perder, bueno, puede aminorar, puede perder la vida incluso si no tiene un tratamiento médico inmediato. En este caso, el derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, que un recurso de amparo indirecto, en el que manifestó todo el interés en el área abdominal y por ello acudió en diversas ocasiones al área de urgencias. Sin embargo, dicho instituto omitió brindarle la atención médica necesaria para su padecimiento, por lo que solicitó la suspensión de plano del acto y el juez de esto la concedió conforme con la fin que puso el recurso de queja al estimar que los efectos habían sido generales e imprecisos. ¿Qué quiere decir esto? Palabras más, palabras menos, que también el juez está obligado no solamente a conceder que se le dé el tratamiento en tanto se resuelve el juicio de fondo, sino que tiene que especificar y ser muy claro para que su sentencia también sirva. Y ojo aquí a juzgadores y juzgadoras, esto es muy importante porque no solamente se trata de decir que se le concede una suspensión o una medida cautelar, sino también se tiene que especificar para qué y con qué condiciones se concede, porque en este caso la suspensión que le habían otorgado no le servía de mucho porque era muy genérica, y entonces las personas que recibieron esta suspensión pues no quisieron atenderla porque decían que no se advertía con claridad a qué se estaba refiriendo, ¿no? Entonces eso también es parte del acceso. Este criterio lo traje a colación a la charla porque precisamente tiene que ver con la justiciabilidad. Porque si la sentencia no es clara, si la sentencia no está especificando de manera más detallada para qué
efectos que está otorgándose, evidentemente no nos va a servir de mucho. De ahí que también parte de la justiciabilidad de los derechos tiene que ver que las sentencias en lo que reconocen sean claras y nos puedan y nos permitan pues, mostrar todo esto, ¿no? Ahora, este caso es un poco largo, pero también tenemos otro, donde la suspensión en la parte procede concederla contra la omisión de verdad, atención médica, al ponerse en peligro la integridad, incluso del quejoso cuando se presuma bueno, que se decretó similar al criterio anterior y dice que debe concederse la suspensión cuando se advierta que el acto pone en peligro la integridad física e incluso la vida del quejoso, aun cuando de la consulta del sistema se advierta que ya se había decretado la medida cautelar, cuando la vuelven a pedir, ¿no? Y bueno, este criterio también es muy importante, que es el del derecho a la salud mental. Debe protegerse de manera integral, que incluya cuando menos el suministro de medicamentos básicos para su tratamiento. Este criterio lo emitió la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante porque actualmente sabemos que hay una limitación en el acceso a medicamentos que tienen que ver con la salud mental, y la Corte Mexicana ya pronunció que ya se propuso en el sentido de que este derecho, por supuesto que es visible, y que las personas que padecen alguna situación al respecto, pues tienen derecho a que se les suministre por lo menos el cuadro básico de medicamentos que requieren para tener estabilidad en su padecimiento que tiene que ver con su salud mental. Entonces también esto es muy importante porque hay muy pocos criterios, no es que este es el único que es visible, que se refiere concretamente al acceso a los medicamentos como un tema de salud mental, ¿no? También esto, como les digo, ya lo veremos después con mayor detalle. Y sí me parece importante que lo tengamos a colación. ¿Por qué? Porque precisamente la Corte dice la debida protección del derecho a la salud incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra parte, bajo la premisa de que la Constitución y los tratados internacionales otorgan tienen el mismo orden normativo, a la protección de la salud física y mental, se puede concluir que el Estado sí está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral y específicamente a suministrar medicamentos básicos necesarios para su tratamiento. Entonces, eso también es muy importante porque está diciendo que el Estado, o sea, no vamos ya a dividir el aspecto de la salud mental con el de la salud física. Ambas situaciones colocan a la persona, fíjense qué interesante, podemos hacer la conclusión, que también colocan a la persona en un supuesto de debilidad manifiesta, que hablamos hace un momento, que reconoce esta situación la Corte Colombiana Constitucional, donde dice que existe la debilidad manifiesta cuando una persona padece una enfermedad. Y esto, por supuesto que también incluye a la salud mental. Otro criterio de la Corte Mexicana, que también deriva del mismo caso, es mencionar que el principio de progresividad en el suministro de medicamentos debe garantizarse sin discriminación. Y bueno, estos son criterios muy importantes, otros también que tienen que ver con la suspensión, y en este caso con el tema del virus. Perdón, bueno, no es un virus, bueno, que se han dado bastantes definiciones, no me atrevería yo a explicar ninguna porque no conozco, no soy experta en el tema, pero digamos en la COVID, para la prevención de la enfermedad de niños y niñas de 5 a 11 años, como movilidades subyacentes, se debe dar la suspensión inmediata en ese momento, porque cuando se encuentra este criterio, en este momento no había medicamentos para personas menores de edad disponibles en México. Entonces, muchas personas acudieron a pedirle la paga y tenía que ser, bueno, de momento conceder la suspensión para que en efecto tuvieran acceso a una vacuna. Situación que ahora
realmente estamos pues en espera de saber cuál va a ser el contexto en el que se manejará este tema de las vacunas en México. Sabemos que existe una que se está proporcionando, pero no nos han quedado todavía muy claro qué va a suceder con los menores de edad, si es que requieren una siguiente dosis. No sabemos con claridad muchos temas sobre la COVID y no sabemos también qué paso sigue para las demás personas como nosotros, nosotras, los hombres, qué vamos a hacer ahora en cuanto a las vacunas. En este caso, se dijo bueno, que en este sentido se debe vacunar a los niños entre 5 a 11 años para prevenir la enfermedad y debe concederse a la asociación de oficio, bueno, para sus padres la pedían, que como les digo, en un momento en el cual no era claro qué iba a suceder con los menores de edad, ¿no? De ahí que hubo muchísimos amparos por parte de padres y madres o tutores que decían que querían, que ellos sí pedían que se les vacunaran. Y bueno, es un tema también bastante, que yo no voy a hablar en colación, pero sí me parece importante mencionar que, pues, también está la otra vertiente donde se decía que qué tan conveniente era vacunar a los menores de edad, pero bueno, volvemos al mismo punto, donde aquí lo relevante es el acceso a la información y que los padres y madres sepan perfectamente qué tipo de vacuna es la que se está utilizando para los menores de edad, ¿no? Que también se habla de secuencias de vacunas. Entonces es un tema bastante, si ustedes se dan cuenta, es un tema bastante delicado, bastante serio, que no solamente se trata de proporcionar, en este caso vacunas, o cualquier otro medicamento solo por proporcionar. Ese es otro punto, Dora. Y que hemos visto que en el caso de la sentencia de Ecuador, sobre todo que me pareció una gran sentencia, en el caso de la sentencia de Ecuador lo especifica. Dice, no solamente es que se proporcione el medicamento, sino que este tendrá que ser de calidad. Y aquí, en el ámbito de las vacunas, es exactamente igual. No solamente es decir que hay una vacuna, sino que realmente tengamos la certeza, la información de que esa vacuna verdaderamente es la que sirve y que, bueno, por eso, pues, podamos estar en posibilidad de acceder a ella y de aceptarlo. En este caso, imagínense ustedes, se vacunan a menores de edad, ¿no? Pero tener la certeza y la información. Y bueno, para ya ir cerrando la charla de hoy, bueno, no la estamos cerrando, pero me refiero a los casos de 2 sentencias que yo les pediría. Estas son de acceso al público. Todas las sentencias de la Corte tienen acceso, son de acceso público. Es decir, obviamente se suprimen los datos personales, eso es obvio, pero yo les invitaría a que las leyeran porque me parece que tienen una argumentación muy positiva y muy importante para tener herramientas. Yo insisto, tengamos herramientas, que es el objetivo del taller. Tengamos herramientas argumentativas para que cuando tengamos una situación similar y en la cual tengamos que acudir a los tribunales, que esperemos que nadie de ustedes tenga que hacerlo, pero a veces sucede, o tengamos personas cercanas que tienen un problema similar, por lo menos podemos decirles, oye, creo que la Corte hizo algo así, o creo que hay una sentencia así, porque eso nos va a ayudar muchísimo en un juicio. Y sobre todo, pues bueno, nos ayuda a ser justiciables precisamente los derechos, que es el objetivo para justiciar. Y bueno, pensemos en ello y en el caso de la revisión, bueno, primero voy a leer unas participaciones que amablemente comentan. Rebeca Pérez, me parece que es un tema histórico. La medicina a lo largo de la historia ha sido pensada desde y para los hombres. Incluso las vacunas contra la COVID fue pensada para los cuerpos masculinos. Fíjate que este también es un tema muy interesante en la historia de la medicina. En la historia de la medicina, absolutamente sí, siempre ha sido androcéntrica en muchos aspectos. De hecho, los primeros estudios médicos sin duda eran en este sentido.
Tan es así que cuando hemos estudiado aquí el tema de violencia obstétrica, expertas nos han explicado cómo incluso la manera en la que las mujeres tienen sus partos es para que tengan comunidad del médico al recibir al bebé y no para la comunidad de ella, ¿no? Entonces, vaya, es todo un tema. Sí, absolutamente creo que sí, la medicina es androcéntrica y es un tema que da para muchísimo, estimada Rebeca Pérez, sí da para mucho la medicina androcéntrica y además también aspectos de salud de las mujeres siempre son minimizados. De hecho, actualmente, por desgracia, aspectos que antes por lo menos había una partida presupuestal más clara para enfermedades que tengan que ver con las mujeres, pues ahora no existe, ¿no? No hay dinero para este tipo de situaciones, cuando sabemos que el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, es uno de los índices de mayor muerte en las mujeres. Entonces, ¿cómo tener estos datos? Pues no hay un presupuesto claro para combatir este tipo de situaciones, y sobre todo la prevención, ¿no? Pero ya cuando está la enfermedad, desgraciadamente, pues muchas mujeres que padecen esta situación tan terrible, pues no tienen un acceso eficaz a los medicamentos que necesitan, al tratamiento que se necesita y sobre todo a la sensibilidad de manejar este tipo de temas. Aquí en el Museo de la Mujer hemos tenido ya el evento de la mastografía, pero es algo, bueno, vamos, una manera de sumar. Sin embargo, créanme que es algo que no es tan sencillo. A mí me gustaría ver más cabinas de mastografía gratuita en los parques, en muchos lugares, y invitar a las mujeres a que se practiquen estos estudios. Sin embargo, no hay presupuesto para esto. O sea, para esto no hay dinero nunca. ¿Por qué? Porque tanto los cuidados preventivos como ya los cuidados ya de tratamientos, pues no son importantes, no importan, no están en una agenda relevante para los gobiernos, ¿no? Y bueno, otra compañera, Rosa Vargas, dice el uso de medicamentos paliativos o sustancias prohibidas, marihuana, ¿lo puede dar el gobierno? Mira, qué interesante tu pregunta. De momento no es así. Sin embargo, ¿por qué? Porque sigue siendo el tema de la marihuana, sigue siendo considerado, como bien lo comentas, un tema paliativo, incluso medicinal, para algunas formas de verlo, lo cual no entra dentro de los medicamentos alopáticos, ¿no? Que son los científicos, por así llamarlo. Ahora, hay medicamentos que han demostrado que por ciertas sustancias sí generan un aspecto, como tú bien comentas, paliativo a las personas que padecen ciertas enfermedades. Sin embargo, de momento no se podría obligar al Estado a que lo proporcione, porque el Estado lo que sí está obligado a hacer es proporcionar medicamentos que tengan una calificación por parte del sector salud, que sean alípatas, es decir, que estén aprobados por la comunidad científica. Y hasta este momento el tema del uso de la marihuana, este tipo de aspectos, queda completamente a la voluntad del paciente o de las familias del paciente, y no podría además obligarse al paciente que utilice un medicamento de este tipo. Bueno, no son los que se pueden llamar medicamentos, son métodos alternativos, paliativos, no son considerados por sí mismos un medicamento de índole científica alopática. Entonces, esto es lo que, por ese motivo, no podríamos exigirle al Estado que lo proporcione. Lo que se le puede exigir al Estado, como ha sucedido en los amparos que se han llevado a la Corte, es que permita su utilización libre. Esa es otra cosa. Pero no deben. Es como entra todavía este cuadro de medicina alternativa, que le llaman también. Pues bueno, no cabría poder exigir al Estado esto en un sentido jurídico de la palabra. Recordemos que existe la COFEPRIS. La COFEPRIS lo que hace es una institución que se encarga de evaluar que los medicamentos que entran a México y que se van a vender o proporcionar una vez vendido de manera privada, desde el sector privado,
farmacias, etcétera, también tiene que tener un permiso, es decir, no entra por entrada. Tiene que tener un permiso de evaluación para que sean certificados de que en efecto este medicamento ya está aprobado por la comunidad científica y por las farmacéuticas, que a su vez tienen que tener muchos permisos para poder funcionar. Es decir, es todo un sistema que ya permite que un medicamento pueda ser considerado pues como tal. Y no, en este caso no sería posible, pero tu pregunta es muy interesante porque nos lleva al punto del medicamento alternativo, la medicina alternativa. Sí. Y bueno, esto también creo que el sector médico estaría de acuerdo en que a un paciente suyo él esté proporcionando medicina alternativa de manera, bueno, por parte del Estado. Así porque también los médicos y médicas tienen que seguir un protocolo muy estricto del medicamento que van a recetar a sus pacientes y que le van a proporcionar para un tratamiento tan delicado a veces como cáncer, como cualquier enfermedad, pero vamos a irnos a los más delicados, ¿no? Porque son crónicos, que son degenerativos, etcétera. O sea, el tratamiento y los médicos, gran parte de la comunidad médica rechaza la medicina alternativa. Entonces, aquí ya entramos a un aspecto regulado y jurídico. Sí, yo creo que aquí sí hay que respetar ese sentido, ¿no? Sin que podamos decir que el tema de... Veo si la otra aquí me está mandando sus participaciones. No crean que estoy viendo el celular, que estoy en otra cosa. Pero el tema es así como de lo que sí tenemos derecho es tener acceso a la medicina alternativa, más considerando que nuestro país es un país que tiene una historia herbolaria tradicional muy importante, muy rica, culturalmente hablando, y que es completamente voluntaria para las personas que quieren o no considerarla o tomarla. Es algo completamente libre, cultural y ancestral, incluso en nuestro país, países como México, son ancestrales en este aspecto, pero pues siempre respetando también a la comunidad científica y el medicamento alopático, que también, por supuesto, que tiene una regulación jurídica muy estricta. Y bueno, vamos a ver estos dos casos para que tengamos un poquito presente en qué etapa está ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la interpretación de estos derechos de acceso a los medicamentos. Ya vimos uno muy importante, que es, primero quisiera dar una introducción de casos en un aspecto, llamémosle procesal. O sea, ¿qué hacer si de repente pasa esto? Bueno, que en tanto sus datos se consultó, bueno, tienes derecho a seguir con el acceso a la seguridad social, pensemos eso. Otro que ya es de más fondo, de más sustancia, es el acceso a los medicamentos para la salud mental. En este caso, este amparo 227, amparo previsión 227-2020, fue resuelto por las salas de la Corte y aquí se refiere al tratamiento para el VIH también en relación con la obligación de las clínicas y hospitales del IMSS de proveer atención médica completa a sus derechohabientes y si este debe incluir el suministro ininterrumpido de medicamentos antirretrovirales para preservar la salud de los pacientes. La pregunta aquí fue, para el caso del VIH, el IMSS, la Seguridad Social, también vamos a llevar camino. Tiene que proporcionarme el medicamento para esta enfermedad, este síndrome. La respuesta fue sí. Y bueno, aquí lo que denunció fue una persona que se encuentra bajo tratamiento médico que demoró 20 días en recibir la medicación a fin de evitar sucesivas dilaciones en el suministro del medicamento que requiere, con el consecuente desgaste progresivo en su condición de salud que pueda llevarle a desarrollar, en este caso, ya el SIDA, ¿no? Es decir, recordemos que para que llegue bueno, hay una etapa muy importante en este aspecto,
yo no soy experta en salud, pero son etapas para que ya llegue a desarrollarse este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y de manera previa puede estarse en el que le llaman el estado cero, sí. Y bueno, la autoridad responsable, director del hospital, interpuso también, bueno, obviamente se defendió para decir que no está obligada. Se aplicó una norma oficial mexicana, que es la de la prevención y control de este virus de la inmunodeficiencia humana, y conforme a la cual las instituciones públicas, sociales y privadas del Sistema Nacional de Salud se debe garantizar la provisión sin interrupciones de los fármacos para el tratamiento antirretroviral, a fin de evitar la aparición de resistencias y el riesgo de que el tratamiento pierda su efectividad. Esto es sumamente importante. Las personas, la comunidad que padece esta situación, es fundamental que tengan continuidad en el tratamiento, porque si no, todo el camino andado se echa a perder o suspender. O sea, de ahí la gravedad y lo delicado, como en cualquier enfermedad. Si se está llevando un tratamiento desde, pensemos en lo básico, algún problema que se puede solucionar con medicamentos básicos, sigues un tratamiento. Si no lo concluyes, si no lo culminas, bueno, puede que se deteriore el cuerpo. Pero en el caso del VIH, o del SIDA, es mucho más drástico, porque si no se lleva la continuidad del tratamiento, perdemos todo lo avanzado. Entonces, la persona que se estuvo tratando por mucho tiempo, el momento que se interrumpe, viene una decaída terrible. Entonces, yo creo que por eso es tan importante este precedente para que buscamos, en cuanto a que, por supuesto, que se visibilizó el problema, y incluso se basó un precedente del 2014, pero actualmente, por fortuna, la integración actual de la Corte también lo retomó, lo perfeccionó, y ya le va metiendo más aspectos para hacerlo un precedente de mayor calidad argumentativa. Y bueno, lo que dijo la Corte fue que se probara de forma continua, permanente y constante al que costos y interrupciones de los medicamentos para su tratamiento antirretroviral, incluido el denominado dolutegravir, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos, que se conserven en biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad, en el entendido de que el encarecer de los recursos necesarios para su entrega debe demostrar que ha utilizado todos los recursos para su abastecimiento. Adopte las medidas administrativas para el correcto abastecimiento y asistencia alimentaria. Eso también es muy importante el precedente, que me recuerda mucho al del caso de Ecuador. Aquí también la sentencia, y fíjense, por eso yo cuando comencé la charla, les dije la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, además de proteger la salud del individuo, del quejoso, la Corte amplía su espectro de protección en el amparo para decirle también a la institución que tiene que demostrar que hay un correcto abastecimiento y existencia alimentaria del medicamento que requieren los pacientes con prescripción médica sujetos a este tratamiento. Es decir, la Corte no solamente se limitó a beneficiar al individuo, sino absolutamente de manera colectiva, como para beneficiar a más personas en un momento dado que se encuentran en esta situación, lo cual está muy bien porque no solamente es una sentencia en un sentido limitado, sino también ya amplió su espectro de tutela y garantiza con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso de tal manera que se cumpla con la sentencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento VIH, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia. De hecho, por eso les digo que yo les invito a que la lean, me parece una sentencia muy importante, porque así como se hizo la interpretación para el tema del VIH, ese mismo posicionamiento nos sirve para otro tipo de enfermedades similares, como las que vimos enunciadas en el caso de Colombia, que Colombia es un catálogo de lo que considera enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede servir mucho para construir
un andamiaje argumentativo bastante positivo en este sentido. De ahí que resuelve amparar al que gozó en este caso, que fue un hospital en el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, es muy importante. Y para terminar la charla, vamos a abordar brevemente el otro precedente, que es el amparo 82-2022, y en este caso estamos hablando de un tratamiento de cáncer, ¿no? Y aquí en este caso también de manera similar, el paciente fue diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado y el tratamiento de nada, pues, quimioterapia, radioterapia, tabletas, y toma diaria de tabletas durante un año. Para complementar su tratamiento, el paciente requería de 12 cajas de medicamentos que serían suministradas por el hospital a lo largo de un año. Sin embargo, el medicamento no fue otorgado mes por mes, tal como lo que daba la receta. En 2 ocasiones, el paciente tuvo que comprar el medicamento él mismo. En los meses de febrero a agosto, el paciente había recibido únicamente 4 cajas, por lo que decidió promover la petición de amparo. El paciente exigió que el IMSS garantizara su derecho a la salud y pudiera cómo entregarle la medicación mensual, como constataba en su receta. También exigió el reembolso de lo pagado por el mismo para preparar las cajas del medicamento faltantes. Primero, el juez que resolvió el juez del distrito, le dijo que su amparo no era procedente. Afortunadamente, y nuestro fondo del asunto. Afortunadamente, el caso pudo ser atendido, pudo subir a la Suprema Corte de Justicia, es decir, quienes estaban defendiendo al quejoso lograron llevar un litigio afortunado en cuanto a que al momento de solicitar que la Corte estudiara el asunto, la Corte aceptó estudiarlo, lo cual fue bastante bueno, porque entonces ya se tuvo que pronunciar de fondo, y entonces decidió, la Corte resuelve que de manera oportuna, permanente y constante se provee al quejoso, mientras haya derecho a dientes e interrupciones de los medicamentos para su tratamiento, de conformidad con el estado de salud, así como sus requerimientos médicos clínicos, entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos, y aquí es lo mismo que la misma forma de que se dio en el amparo anterior, que tenía que ver con el virus de inmunodeficiencia, y vemos cómo es la misma línea argumentativa en cuanto a que lo que me interesa a mí destacar en esta charla son estas líneas de argumentos. Ya vimos los argumentos muy importantes del caso de Ecuador, donde de manera exponencial dice que el Estado está obligado a esto y esto, principalmente al tema de transparencia, que no haya conflicto de intereses en la compra de medicamentos, esto a partir de una sentencia de un tribunal constitucional, en el caso de Ecuador. En el caso de Colombia vemos cómo identifica la calidad de persona de debilidad evidente de una persona que padece una enfermedad como de este tipo, ¿no? Enfermedades que les llaman la Corte Colombiana catastróficas, en un lenguaje jurídico claro para identificarla. Por eso enuncian cuáles enfermedades, por supuesto, que son dignas de un tratamiento, de una consideración justiciable, ¿no? Una persona que acude a un tribunal y padece de VIH o tiene un cáncer, tiene una afectación renal importante, o un COVID ya está internada, o sea, hospitalizados en cama, evidentemente tienen una situación de debilidad, evidente. Entonces, aquí es donde es muy importante que la línea argumentativa sea considerando en una perspectiva de estas enfermedades, una perspectiva de la dignidad de estas personas, y que también consideremos que si no se proporcionan estos medicamentos, la persona pues sí puede deteriorarse considerablemente en su salud. Y también esto, para concluir, lo cerramos con el derecho a la igualdad, porque es evidente que también nos expone de forma manifiesta
pues, tratándose de enfermedades, el acceso a un tratamiento adecuado, eficaz, puede mostrar, ¿no?, las desigualdades de raíz que existen. Hay un cuento, un libro muy significativo mexicano que se llama La lista de cuentos mexicanos. Y en este hay un cuentito que se llama No oyes ladrar a los perros. Y sí, es un cuento muy emotivo porque habla de un indígena que su hijo se enferma y tiene que llevarlo en hombros al médico más cercano de la siguiente comunidad. Entonces, es un cuento que a mí me parte el corazón porque habla precisamente de cómo, pues, tratamos de enfermedades, la igualdad es evidente, la desigualdad es evidente, ¿no? Y una persona que se pudo haber recuperado por un medicamento adecuado, pues muere por no tener acceso a los medicamentos, ¿no? Y en el caso de menores de edad, pues esto de más lacerante, más terrible, porque precisamente nos está evidenciando como existiendo el medicamento, tú no tienes acceso a él. Y eso me parece un tema de justicia social. No podemos estar en una sociedad donde, sabiendo que hay una solución a un problema, no todas las personas tienen acceso a este derecho, a esta solución. Pongo en la mesa también un caso que es, incluso en el aspecto personal, es el caso de las personas que requieren un implante coclear. Un niño que nace, una niña que nace sordo o sorda, si tiene el acceso a un implante coclear, que es un aparato costosísimo, más de $1 millón cuesta, puede llegar este niño o niña a escuchar por palpitaciones y puede lograr hablar en su vida adulta. O sea, puede lograr aprender. Si no tiene este aparato, toda su vida se va a quedar sorda, no va a escuchar y no va, por tanto, no va a hablar. Recuerden que ese término de sordo no existe, o sea, es totalmente inadecuado, porque las personas sordas son mudas que no escuchan, no, obviamente. Pero el implante coclear lo que logra es que un niño pequeño, una niña recién es nacido, cuando ya se sabe que tiene el padecimiento de la sordera, pueden lograr escuchar. Pues imagínense la desesperación de los padres y las madres que saben que existe el implante coclear, pero no tienen acceso al implante. Esto hace la diferencia total en la vida de las personas. Y de ahí que sean, por ejemplo, prótesis, aparatos que sí deben ser proporcionados por el Estado en un momento dado, porque le va a ser, es una enfermedad catastrófica, ¿no? En este caso no es enfermedad, sabemos que la sordera no es una enfermedad, pero sí es una discapacidad muy importante que le puede cambiar la vida de una persona. Entonces, yo creo que por eso estamos hablando de los temas de desigualdades y el derecho a los medicamentos, a los tratamientos, a todo lo que implica todo este ramo de la base científica. También parte de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales involucran el aspecto científico, ¿no? El derecho a la ciencia, el derecho del acceso a la ciencia. Y si ya sabemos que hay tratamientos exitosos, pero no tenemos manera de acceso a ellos, es, reitero, un tema de injusticia social, ¿no? Porque, por supuesto, en todo el mundo hay farmacéuticas que manejan cantidades de millones de dólares impresionantes, que por supuesto que podrían marcar la diferencia en estos casos, pero sabemos que no es así. Y aquí es donde el Estado, por supuesto, que también tiene una responsabilidad muy importante, y de ahí que la charla del día de hoy me importa que se queden estos precedentes, que se vea que hay personas que sí han tocado las puertas de los tribunales y que, pese al desgaste que tiene que ver con llevar un juicio, han logrado una sentencia favorable que les ha permitido tener este acceso a la justicia. Y bueno, yo les agradezco mucho las participaciones de hoy. Muchas gracias y excelente fin de semana.